Mi nombre es John Davis Jaramillo Castro, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD, y junto a mis compañeros Felipe Mestra y Wilber Manyoma, les traemos un caso de violencia intrafamiliar al cual buscaremos darle solución mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos MAX. Bueno, sean bienvenidos a esta sala de conciliación, señor John, padre de familia, y señor Wilber, representante en este caso de la madre. Les explico, estamos en un entorno que trata de dar solución a su conflicto por medio del diálogo, sin necesidad de que llevemos o de que este caso escale a unas instancias mucho más graves, como lo puede ser, por ejemplo, unas instancias judiciales. Para dar inicio entonces y entrar en contexto en lo sucedido, señor Wilber, por favor, podría darnos la explicación de qué genera el conflicto desde el punto de vista de su representada. Bueno, querido, sucede de la siguiente manera. Mi representada viene teniendo dificultades con su expareja debido a que después del nacimiento de la niña hubo una ruptura familiar, se dio la separación. Hemos llegado a organismos de la ley que nos han permitido ir esclareciendo y dando momentos para el padre y la madre, pero en el caso que estamos representando en este momento, la madre se ha sentido violada de sus derechos debido a que el padre no está cumpliendo con los reglamentos establecidos en el momento de que se le dio la custodia a mi representada. Esto ha causado distintos malestares porque se ha dado el incumplimiento en los plazos y en los horarios de la visita, lo que ha causado distintos malestares. Esto es entonces que venimos a esta instancia para mirar momentos que nos permitan tener una mejor relación, que permitan a estos padres de familia tener una manera más fraterna de cómo mirar el bienestar de nuestra niña, la cual estoy representando hoy aquí a la madre de esta niña. Esa es la opinión del representante de la madre. Ahora escuchemos qué genera el conflicto, pero el punto de vista del padre de familia. Señor John, por favor, cuéntenos cuáles fueron los motivos de que se presente esta situación. Muchas gracias, señor conciliador, por su intervención. Lo que pasa es que, pues como bien lo decían, sucedió nuestra ruptura de nuestra relación. Tenemos una pequeña hija y pues es la que está sufriendo en estos momentos debido a que se suponía que yo tenía el derecho de ir a visitarla, ¿cierto? Pero pues la madre se ha disgustado conmigo un poco por el hecho de que quizá no he podido cumplir con los horarios establecidos, pero es que hay que tener en cuenta algo, y es el hecho de que como yo tengo mi trabajo, tengo que cumplir mis horarios, me han cambiado dichos horarios donde tengo que cumplir con mis obligaciones, ¿no? Porque pues al fin y al cabo trabajo tanto para mi sustento como para el de mi hija, porque no porque nuestra relación se haya fracturado, quiere decir que haya dejado yo de ver por ella o de llevar las provisiones para mi hija. Entonces, debido a esto, la madre ha entrado como en conflicto y ha sido algo grosera, ha sido, pues ha llevado todo el límite de la violencia. Entonces, la verdad, yo estoy aquí porque quiero una solución, porque pues siendo honestos, aquí la única perjudicada es mi niña. A mí no me interesa nada más sino mi niña, entonces necesito pues una solución que sea pues la que conlleve a realizar pues la mejor solución de este caso. Muy bien, habiendo entrado ahora sí en contexto sobre qué fue lo que ocasionó el conflicto entre el señor John, padre de familia, y la señora madre de familia, en este caso representada por el señor Wilber, me gustaría saber si alguno de los dos tiene algún respaldo que alimente o mejore su postura en esta situación. Le doy la palabra al señor John. Cuénteme
¿qué argumentos tiene? Bueno, muchas gracias, señor conciliador. Teniendo en cuenta que antes de venir aquí, pues pude indagar y quizá averiguar un poco acerca de leyes, ¿verdad? Entonces me empapé un poco en el tema y sé que dentro de la Constitución Política de Colombia del 1991, más exacto el artículo 42, habla sobre el derecho a la familia. Y en este dice que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ¿verdad? Entonces aquí en este caso hablaríamos de que la prioridad es la integridad y la vida de nuestra pequeña. Pues tenemos, o sea, teniendo en cuenta de que es una niña que en el momento no puede entender y comprender la magnitud de los problemas que tenemos entre su madre y yo, es algo que a ella no tiene por qué afectarle. Entonces, en este caso, señor conciliador, lo único que yo quiero es una solución que nos ayude pues a mejorar la vida y sobre todo la vida de nuestra pequeña, que es la más afectada en este caso. Entonces, ese es mi punto de vista y es la ley en la cual yo me puedo quizás refugiar de lo que he podido analizar y lo que pude indagar e investigar. Muy bien. Habiendo escuchado la mentalidad y lo que conoce el señor John respecto a qué ámbitos jurídicos lo amparan, me gustaría saber entonces el representante de la señora madre de familia, qué leyes o qué cree que le puede servir a usted para ampararle ante esta situación. Señor Wilber, por favor. Señor conciliador, mi representada nunca niega el papel de la familia dentro de la crianza y de la evolución del niño. Aquí lo que estamos alegando o lo que ella alega es que el padre de este niño ha incumplido con su deber. Las autoridades competentes han dado lo que directamente la ley nos pide para este caso. El artículo 44 del Código de Infancia y Adolescencia dice lo siguiente: la autoridad administrativa o judicial deben considerar el entorno más estable, seguro y protector para la menor. Entonces, las autoridades han decidido que el entorno más seguro y competente para la niña es estar al lado de mi representada. Pues al padre también se le ha dado, se le ha establecido sus derechos, los cuales él los ha estado incumpliendo. Él tiene sus explicaciones, pero mi representada no mira conveniente de que no se sigan de manera estricta las reglas o las leyes con las cuales él se ha comprometido, porque fue un compromiso de él ante el juzgado cuando le dio la custodia a mi representada. Entonces, es lo que se alega en este caso, de que el padre no ha sido capaz de cumplir con los requisitos establecidos para los horarios para que él pueda tener espacio con la niña. Habiendo escuchado entonces sus opiniones, tanto la del padre de familia como la de la persona que representa en esta situación a la madre, les voy a presentar la primera solución que les propongo a este caso. Y es que en este caso la primera que les puedo ofrecer sería la conciliación en derecho. Esta conciliación o este MAX está respaldado por el artículo 5 de la ley 2220 del año 2022. La propuesta sería entonces que el padre, teniendo en cuenta su situación de que por temas de trabajo y sabiendo que claramente él trabaja no solo por él sino por su hija, como lo mencionó, alegando a esto y que muchas veces en su trabajo hay cambios de horario que no corresponden a precisamente sus intenciones, vamos a permitirle que el horario de visita sea un régimen más flexible y que el padre pueda adaptar o modificar este horario siempre y cuando lo haga por lo menos con 48 horas de anticipación, para que tampoco vayan a abusar de este tipo de actividades. Teniendo en cuenta también entonces que
hubo una situación de agresión por parte de la madre a el padre y que quizá en este momento no estén en condiciones o quizá no quieran verse, les propongo también que utilicen una aplicación, la cual investigaremos un poco más adelante, que les pueda servir para compartir información de la niña sin necesidad de que tengan una interacción directa. Este tipo de MACS, que sería la conciliación en derecho, tiene unas ciertas consecuencias legales, y es que es exigible ante un juez si alguna de las dos partes lo incumple. Así que si por alguna razón este caso, que no es lo que queremos, pero si por alguna razón sucede que el caso escala un poco más y se van ante una autoridad de mucho más rango, este acuerdo que estarían cumpliendo aquí como conciliación puede ser presentado como una evidencia si alguno de los dos lo incumple. Ahora, habiendo escuchado ya la primera conciliación, ¿están de acuerdo los dos padres de familia, John y representado Wilber, de la señora madre, en que toman esta postura, o prefieren que indaguemos más opciones? Bueno, señor conciliador, hablo por mí, ¿no? Y como lo decía en un principio, lo que me interesa más es el bienestar de mi niña. Me parece idóneo que me mostrara más soluciones, no quedarme con la primera, sino me gustaría ver más soluciones. ¿Qué más me puede ofrecer para resolver este caso? Señor conciliador, el caso que usted nos propone es claro, pero teniendo en cuenta que en el momento de dar la custodia se dieron unas especificaciones. En el artículo 314 del Código Civil colombiano nos habla que el juez puede restringir la visita si se considera que estos no son convenientes para el menor o que alguno incumple. Ya se dio esta medida y el padre ha incumplido. Entonces es bueno que sigamos indagando, que sigamos proponiendo otros medios que nos lleven a cualificar, que no se siga dando los mismos procesos de incumplimiento o hasta de ilusión de la niña, porque la niña siempre quedaba ilusionado esperando a su padre y el padre siempre incumplía, y muchas veces ni siquiera informaba por qué no llegaba, sino que únicamente se quedaba la niña esperando. Tiene usted toda la razón, señor Wilber. Cierto lo que dice entonces el representante de la madre, el señor Wilber. ¿Qué tiene que decir entonces el señor John ante esto? Bueno, muchas gracias, señor conciliador. Ante esta respuesta aquí del señor Wilber, yo me refugio en el artículo 24 dentro del mismo Código de Infancia dentro del Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 del 2006. El artículo 24 dice derecho a la custodia compartida. Entonces dice, ambos padres pueden solicitar la custodia compartida si demuestran capacidad de ejercerla, ¿no? El señor Wilder decía aquí en su declaración que muchas veces, y eso sí lo reconozco, es un error que cometí, que no avisaba y no reportaba el hecho de que no iba a llegar a tiempo o que no podía llegar, por decirlo así, a mi cita con mi hija. Pero pues como lo decía en un principio, fue porque pues teniendo en cuenta las dificultades en los horarios de mi trabajo, me lo impedían. Como lo digo, reconozco que fue un error no avisarlo, pero también tenemos que tener en cuenta algo, y es que, como decíamos, la madre empezó a tener un comportamiento violento, ¿cierto? Fue grosera e incluso me agredió. Y si hablamos aquí entonces, lo que estipula esta ley del artículo 24, que dice que el derecho a la custodia compartida y que ambos padres pueden solicitar la custodia compartida si demuestran la capacidad de ejercerla, pues en este caso entonces ella ya tiene le dieron la custodia completa, pero sencillamente demostrando aquí que ha sido violenta y grosera, es una persona que quizá no tendría el derecho, y podría si yo quisiera, podría llevar esto a un tribunal
pues incluso para quitarle la custodia y quedarme yo con la niña. Pero ¿qué pasa, señor conciliador? Aquí lo que me interesa es que lleguemos a una solución. A mí me interesa la conciliación, me interesa que llevemos a este caso de la mejor manera. No me interesa llegar a una enemistad con ella, únicamente, como lo decía en un principio, lo que me interesa es el bienestar de mi pequeña, y entonces eso es lo único que yo pido, que tengamos, no sé, alguna solución, un tipo de solución que nos lleve a afrontar este problema. Muchas gracias. Bueno, entonces, habiendo escuchado la opinión también del señor John, padre de familia, y también los argumentos del señor Wilber, les procedo entonces a proponerles una segunda solución por medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este caso, les propongo la mediación familiar en equidad. Este MAX está respaldado por la ley 497 de 1999. En este caso, la propuesta que les hago sería que para que ambos padres empiecen a tener un poco más de compañía junto con la hija, sería que ellos puedan reunirse, de preferencia en lugares públicos como por ejemplo un parque o un centro comercial, pero no ustedes dos solos, sino quizá con la supervisión de algún familiar de confianza. Puede ser la abuela de la niña, ambos abuelos, un hermano o un tercero, que ambos coinciden idóneo para que observe y vea que la relación puede ir mejorando poco a poco por el bienestar de la niña. Ambos padres entonces se comprometerían claramente a que durante los encuentros no se insultarían, mucho menos a quizá lanzarse una que otra amenaza así por debajo de cuerdas, porque eso sería incumplir con el acuerdo. En este caso, este MAC, aunque no tiene una consecuencia legal tan grande como la tiene el anterior, que podía ser llevado hasta instancias judiciales como una prueba en caso de incumplirse, pero en cambio se le impondrá una multa equivalente a alguno de los dos padres de familia que incumpla con el respectivo acuerdo de mediación familiar en equidad al que se estarían comprometiendo. Habiéndoles dicho eso, entonces les pregunto a ambos padres de familia, ¿están de acuerdo con esta solución o quieren que indaguemos en una más? Por mi parte, señor conciliador, pues me parece perfecto, ¿cierto? O sea, la solución es idónea, pero me gustaría que me brindara otro tipo de solución. Correcto, entonces procederemos a escuchar algún que otro detalle que quizá alguno de los dos quiera o tenga más con qué aportar a este caso, para tratar de buscar una solución diferente. Habiendo dicho eso, entonces, señor John, le escucho, ¿tiene algo más que agregar al caso quizá? Bueno, señor conciliador, muchas gracias. Pues a mí me gustaría hacer énfasis en el artículo 35, que se basa en el régimen de visitas, el cual dice: el padre no custodio tiene derecho a un régimen de visitas regulado, incluso si hay conflictos con la madre, ¿verdad? Como lo hemos venido presentando aquí con mi expareja, hemos tenido algunos conflictos, algunas diferencias, pero mi posición es que esto no tiene por qué afectar a mi hija, porque como lo decía y lo vengo recalcando a lo largo de este proceso, a mí lo que más me importa es su salud, su bienestar, que no se le vulneren sus derechos y que esté bien. Lo que me interesa es que ella crezca en un ambiente sano, donde no vea violencia ni nada de esas cosas. Eso es lo único que yo quiero. Que quizás sí, lo acepto, que quizás lo incumplí, pero no fue por el hecho o sea, no fue algo que yo quisiera hacer, el hecho de incumplir las visitas, el horario, sino sencillamente, como lo decía en un principio, era por mi trabajo. Tengo un trabajo en el cual no tengo un horario fijo y que me pueden cambiar la hora, y entonces ese es el problema, que quizá, como lo resaltaba, cometí el error de que quizá no avisaba, pero pues entonces sí me comprometería a, de ahora en adelante, pues como lo planteaba usted en alguna solución, avisar con 48 horas de anticipación, con esto pues para llegar a un acuerdo con la madre. Pero como lo decía, lo que me importa aquí en este caso es una solución, pues primeramente pues para el bienestar de mi hija, que es la afectada directamente aquí en este
problema. Muchas gracias. Muy bien, señor John. Entonces, habiendo escuchado ese último argumento, ¿qué opina el señor Wilber aquí representando a la madre de familia? Hemos logrado conversar con mi representada y frente a lo que plantea John y todo lo que usted, señor conciliador, nos ha planteado, miramos conveniente, según el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 de 2006, en relación a los artículos 44 y 45, que establece allí en esta ley, junto a sus artículos, que el interés superior del niño es el principio rector de cualquier decisión relacionada con los niños. Aquí, entonces, ya mirando el estado de John y mirando su arrepentimiento y la excusa que nos ha presentado, aceptamos que se puedan seguir nuevamente con las visitas como nos las habían propuesto el juez, y ahora aquí, para no llegar a otra instancia, comprometernos a vivir de tal manera estas acciones que nos permitan tener una buena relación, utilizar los medios que sean necesarios para que quien prime aquí sea siempre el interés de la niña, el bienestar de la niña, y que también John, ese arrepentimiento y esas palabras sean sinceras, que nos lleven entonces a que John y la madre de la niña, mi representada, puedan tener una coinonía tal que les permita siempre propiciar un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de familiaridad para esta niña. Así entonces, acepto cada una de las propuestas que se han planteado aquí en nombre de mi representada, y podemos continuar con estas acciones que nos permiten entonces relacionarnos y adentrarnos a la acción que nos permitirán una mejor relación con la madre y el padre de esta niña. Entonces, teniendo en cuenta ya todos los anteriores argumentos ofrecidos y lo que acaban de mencionar también, les propongo entonces esta tercera propuesta como mecanismo alternativo de solución de conflictos a la amigable composición, que está respaldada con la Ley 1563 del 2012. En este caso, se les propone o les propongo a ustedes, padres de familia, que actúen como un amigable componedor. De esta manera, quizá tener un calendario que sea un calendario de autonomía gradual. Es decir, este estaría separado por fases. Tendríamos una fase 1 en el que habrían unas entregas supervisadas en un punto de encuentro familiar. Es decir, aquí pondríamos en práctica lo que mencionábamos en el anterior caso, de que ambos padres de familia se verían cuando estaría yendo el señor John a recoger a su hija, y en ese lugar en el que se encontrarían habría un tercero que ustedes consideren idóneo, supervisando que todo salga bien y que no haya ningún tipo de conflicto. Luego, en la fase 2, que también debería durar aproximadamente unos 3 meses, ya sería una entrega a domicilio. Ya no necesariamente tendría que ser en un lugar público como un parque o un centro comercial, sino que ya puede ser, por ejemplo, en la misma casa, y que esto debe hacérsele un seguimiento semanal, y obviamente concertándolo primero por llamada o por medio de una de las aplicaciones que se les proponía en la primera solución. Ya en una fase 3 podríamos tener, por ejemplo, una autonomía total, en el que pueden ser citas mensuales o semanales o el tiempo que ustedes quieran, pero con una evaluación, y si esta evaluación lo determina prudente, podríamos llegar hasta una custodia compartida si ambos padres de familia se coinciden estar en las condiciones para poder ocupar esta responsabilidad. Si surge algún conflicto en caso de una emergencia, cualquiera de los dos padres debe acudir al otro o a buscar la ayuda de un psicólogo
de preferencia en menos de 24 horas para poder evitar de nuevo tener que llegar a este tipo de circunstancias. Ese sería el acuerdo. Ahora las consecuencias por no cumplir con este max de amigable composición podría ser, por ejemplo, esto puede servir como evidencia de nuevo ante un juez civil si nuevamente, como les explicaba, y alguno de los dos incumple y llegan de nuevo a un conflicto y deciden escalarlo a una manera mayor, esto puede servir como una evidencia de que ya se han tomado acciones para tratar de corregirlo y que alguna de las dos partes sigue incumpliendo con los acuerdos. Pueden presentar esto ante el juez. Habiendo dicho esto, entonces, ya sabiendo ustedes cuál puede ser las consecuencias y cuál sería el acuerdo que les propongo en esta situación, les pregunto, ¿están ambos padres de acuerdo con esta solución? Muchas gracias, señor conciliador, en primer lugar por todas las soluciones que nos brinda, y de antemano, mirando todas las soluciones que nos planteó a lo largo de la solución de este caso, la verdad sí estoy de acuerdo y me comprometo a cumplir cada una de las acciones que se deben seguir, porque como lo decía, lo que me importa, lo que debe primar aquí es el bienestar de mi hija, de mi niña. Asimismo lo mencionaba aquí el representante de mi expareja, lo que debe importar aquí es el bienestar de ella. Entonces, por mi parte, me comprometo a seguir al pie de la letra cada solución que se nos brinda aquí, y pues teniendo en cuenta de que al no cumplirlas, sencillamente pues esto nos agravaría más el problema y nos tendría que llevar quizá a un tribunal, y pues por ende la afectada de todo esto sería mi hija, y es lo que menos quiero. Entonces sí me comprometo firmemente a cumplir cada cláusula. ¿Y el señor Wilber se compromete también con esta solución? En nombre de mi representada, le damos gracias a usted, señor conciliador, por llevarnos hasta esta instancia, por llevarnos a tener una mejor relación con el señor. En nombre de mi representada, aceptamos esta proposición y estamos comprometidos con el bienestar de la niña. Viviremos entonces la acción que nos lleve a que ella tenga una mejor vida, una mejor relación con su papá y su mamá. Con eso entonces habremos terminado. Recuerden, este es un espacio de conciliación antes de llegar a una instancia mayor. Agradezco a ambos padres de familia por haber podido llegar a un acuerdo. Pueden retirarse.